Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar, a este seminario que organiza el Foro de Bosques y Cambio Climático sobre la sostenibilidad de la biomasa, del uso energético de la biomasa y su papel frente al cambio climático. En primer lugar, tiene la palabra el presidente del Foro de Bosques y Cambio Climático, Germán Glaria. Gracias, Álvaro. Buenos días. Bueno, mis palabras iniciales únicamente es para dar la bienvenida a este seminario, que espero que tenga éxito, porque al menos el interés que manifiesta que cerca de 500 personas hayan inscrito, pues yo creo que es un buen indicador al respecto. Bueno, yo creo que, como muchos sabrán, pues el Foro de Bosques y Cambio Climático tiene entre sus objetivos fundamentales pues ser una plataforma, es un foro, una plataforma de trabajo y de debate sobre el papel que desempeñan los bosques, los productos forestales y la actividad forestal frente a la lucha contra el cambio climático. Y entonces, en este contexto, y por eso, en este momento en el que se está revisando la directiva del 18, la llamada directiva RED II de fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, con el objetivo básico de incrementar la cuota de energías renovables de un 32% al año 2030 al 50%, pues nos ha parecido al foro adecuado analizar y debatir, entre otras cuestiones, pues temas tales como la sostenibilidad de la energía, el uso energético de la biomasa en España, la conveniencia de poner en marcha un esquema de sostenibilidad que facilite o no limite la actividad a los pequeños productores de biomasa leñosa, y también, por supuesto, pues cualquier aspecto relacionado que consideren los ponentes en ese contexto del RED III, ¿no? Y teniendo en cuenta las diferentes condiciones de nuestros bosques respecto a los que se dan en el centro o norte de Europa. Bueno, y no me quiero extender porque no me toca a mí hablar, simplemente darles la bienvenida de nuevo y cedo la palabra a Álvaro Picardo, secretario del foro. Muchas gracias. Gracias, Germán. Y vamos, conforme al programa previsto de esta jornada, vamos a dar la palabra a Pablo Rodero, que es gestor de proyectos de la organización ABEBIOM y además es presidente del Consejo Europeo del PELE. ABEBIOM pues nos lo presentará ahora Pablo, pero es una organización que es miembro desde el año pasado del Foro de Bosques y Cambio Climático y coorganizamos con ellos y otras organizaciones este seminario. Pablo Rodero creo que va a utilizar una presentación. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, Álvaro. Primero, daros las gracias por la invitación y dar un poco la oportunidad de que presentemos un poco nuestro punto de vista, que yo creo que será el de la mayoría de las empresas, ¿no? Bueno, voy a presentar muy rápidamente, porque apenas tengo 10 minutos, pero vamos a presentar muy rápidamente a ABEBIOM, que, como ya has dicho, pues es una asociación que engloba a todas las empresas de biomasa. Nuestro objetivo es de hacer crecer el consumo de biomasa, obviamente, pero bueno, ahora vemos que dentro de unos límites, ¿no? ABEBIOM está representado por todas las empresas de la cadena de valor, somos unos 160 socios y, como os digo, pues siempre ese suministro de biomasa siempre ha sido dentro de unos órdenes de calidad y sostenibilidad, ¿no? Llevamos más de 10 años trabajando con el sello InPlus y Biomasud, que aseguran una calidad a los clientes, y desde hace un año pues estamos promocionando y desarrollando el sello SURE en España, ¿no? Que ayuda a las empresas a dar cumplimiento a las obligaciones de la RED II, ¿no? de la Directiva de Energías Renovables, ¿no? La versión 2. Como os digo, desde el año pasado somos punto de información y estamos apoyando a todas las empresas, o sea que todas las empresas que están afectadas y tengan cualquier duda, pues las invitamos a que nos contacten, ¿vale? Bueno, la RED II, yo creo que la mayoría ya estáis al tanto. Básicamente decir a quiénes afecta, que es a las empresas que tienen más de 20 megavatios para biomasa sólida y a las de 2 megavatios para biogás.
Se presentó a consultas públicas el 23, pero ya se ha aprobado el 17 de mayo. Los principales cambios de una a otra versión pues, es en el periodo de transición, ¿no? Los hitos que vamos a tener que ir cumpliendo las empresas. Y, por ejemplo, antes del 30 de junio de 2021, pues tienen ya que tener un compromiso con alguna de las certificadoras homologadas por la Comisión Europea, ¿no? Y antes del 30 de septiembre, estas plantas afectadas pues ya tienen que estar certificadas, ¿vale? Y antes de que acabe el año, prácticamente todo el suministro de la biomasa pues tiene que estar certificado. O sea, toda la cadena de suministro, desde los propietarios forestales, pues tiene que estar certificada, ¿no? Con uno de estos sistemas. Bueno, en realidad la Red 2 es una actualización de la primera directiva que había, que básicamente englobaba a los biocarburantes, ¿no? Lo que se ha hecho es actualizar esta directiva y poner pues, orígenes que no había, como lo forestal, y luego pues, usos que no había, ¿no? Como biogás y biomasa sólida para generar electricidad y calor, que básicamente antes era biocarburantes para transportes. Había algo de calor y energía, pero muy poquito, ¿no? ¿Qué se pide en la Red 2? Pues básicamente pues es una mezcla de sistemas como de sostenibilidad, como puede ser un PEF o un FSC, más cosas propias de la biomasa, ¿no? Como de la bioenergía. Se pide que tenga un origen legal, que sea su aprovechamiento sostenible, pues ya sea si es de origen forestal o agrícola, incluso de residuos o subproductos, ¿no? Por ejemplo, como el orujillo, ¿no? Un subproducto de la aceituna, el aprovechamiento del aceite, ¿no? Además, cosa propia de la bioenergía, pues se tiene en cuenta que hay unos límites de emisiones, tiene que haber un mínimo de ahorro de emisiones, ¿no? Comparado con otras energías fósiles, pues del 70% a todas las plantas más nuevas de 2021 y a las que están hechas a partir de 2026, un 80%, ¿no? Y todo esto, pues tiene que haber una trazabilidad y un balance de masas, pues si se ha generado en una empresa, un monte que está certificado, pues obviamente hay que llevar un control para ver que lo que entra realmente en la central o en la red de calor, pues es esta biomasa en verdad, ¿no? Como os digo, tiene que estar toda la cadena certificada, desde el origen hasta luego pasando por todos los traders y todos los distribuidores y luego llegar al centro de uso, ya sea calor o electricidad. Y bueno, y ahora voy a empezar un poco por donde vemos rápidamente los problemas y las barreras, ¿no? Aquí he querido poner, pues, un poco como en el jefe supremo, ¿no? El Darth Vader, he intentado poner lo que son las centrales o las redes de calor de más de 20 megavatios, pero es que por cada central o por cada red de calor de más de 20 megavatios, pues probablemente haya unos 300, ¿no? Suministradores que se tienen que certificar. Y luego detrás de ellos hay muchísimos productores de biomasa forestal o agrícola pequeñitas, ¿no? Pues me decía el otro día pues que puede haber miles, ¿no? Intentando hacer un número, pues una central grande que tenga 300 proveedores, pues de 300 cooperativas, por ejemplo, pues detrás puede haber muchos miles de productores muy pequeñitos que se tienen que certificar a no ser que haya una declaración de bajo riesgo en la región, como en Andalucía o en Castilla y León, que ya hemos trabajado con las administraciones para que haya una declaración de bajos riesgos y entonces este primer paso, los que son los propietarios forestales o propietarios agrícolas, sí que estén exentos de esta certificación, pero bueno, entrarían de algún modo en la certificación del siguiente paso, que serían las cooperativas o los distribuidores grandes, ¿no? En definitiva, el problema es que hay un embudo porque para cualquier certificación pues hay un proceso no solo de certificarse la empresa, sino también las entidades que acreditan, ¿no? SURE, por ejemplo, pues claro, para que tenga un mínimo nivel de calidad el certificador, pues tiene que pasar una especie de control, bueno, demostrar en qué están acreditados y entonces una vez ya hecho eso, pues pueden certificar, ¿no? Pueden auditar a las empresas. Entonces, de momento en España, pues tenemos funcionando a CGN,
que lleva bastantes, está desde hace poco, desde hace unos meses ya Control Union, y creo que me han dicho que Verico, pues, que es una empresa certificadora alemana, pues tiene un representante en Madrid, pero bueno, son muy poquitas para la cantidad ingente, ¿no?, que estamos viendo de empresas que se van a tener que certificar con este periodo de transición en que poco a poco los hitos que se tienen que ir cumpliendo. Estamos ya apurados con el del 30 de junio, que es el de las centrales, pues imaginaos el de todos los proveedores, ¿no?, que pueden ser miles de empresas. Y bueno, en definitiva, que todo esto no es solo la culpa de los sistemas de certificación, o no es culpa ni siquiera del Ministerio, pues, que se ha retrasado mucho en la implementación de estas transposiciones, sino también viene originado por los retrasos que ha habido en la propia Comisión por ir sacando las cosas, los Implementing Acts, que al final son las guías que tienen los países de cómo implementar esto, ¿no?, en cada país, ¿no? Entonces, por unos o por otros, pues ha ido cogiendo un retraso que al final, claro, tampoco creo que se les pueda exigir a las empresas cumplir a rajatabla estas fechas cuando todo se ha retrasado y ahora hay un embudo monumental, ¿no?, un atasco monumental. Y luego, bueno, pues como todo, pues es difícil llegar a los propietarios forestales y a muchas entidades que se van a tener que certificar o al menos van a tener que hacer este trámite. Bueno, pues tampoco hay consultoras. En muchos otros esquemas, PEF o en Plus, pues ya empieza a haber consultores, pero al ser esquemas nuevos, pues no hay ninguna consultoría que se dedique a ayudar a las empresas, o son muy pocas, ¿no? No las conocen. Bueno, y en definitiva el propio proceso de certificación, pues una empresa, pues claro, que tiene que implementar un sistema de balance de masas o que tiene que recabar ciertos documentos, pues lleva su tiempo, ¿no? Bueno, y en definitiva, el mensaje también que quiero transmitir es que SURE, que está un poco, la gobernanza es un poco de asociaciones, o sea, está formado por Bioenergy y otro 50% que es RedCert, es una empresa que tiene conocimiento en certificación de sostenibilidad, ya tenía su sistema de certificación líquido y ahora se ha unido a Bioenergy para crear el SURE, ¿no?, para certificar también lo sólido. Pues que tengáis la seguridad, pues que SURE ya está homologado por la Comisión Europea, que cubre todas las biomasas que estamos utilizando en España, que eso ha sido una de las preguntas muy repetidas, pero empresas, ya veremos ahora algunos ejemplos, pero empresas con orujillo o con cualquier tipo de biomasa ya se han certificado en España, está funcionando perfectamente. Y bueno, pues que dentro de los límites que impone la Comisión y el propio decreto de transposición, pues la certificación intenta que sea lo más sencillo posible, ¿no? Pero bueno, siempre es verdad pues que hay cosas que tienen que ser así complicadas, ¿no? Porque si lo pide específicamente la certificación o el modelo para que esté homologado, claro, tienes que haber pasado unos controles que piden exactamente eso, ¿no? Por la Comisión. Y bueno, un slide me queda. Ya no hemos terminado de implementar la directiva segunda, ¿no?, la red 2, y ya están hablando y mucho de la red 3. De hecho, está en un proceso de votación. Ya hay 2 comités que han votado, ENVI y AGRI. Falta el de Industria, que va a votar el 13 de julio. Y luego pues seguirá el proceso hasta que salga la norma definitiva, pues por los que llaman triálogos, ¿no?, con el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Y todavía no está claro, pero hay varias cosas que nos preocupan, ¿no?, como bajar mucho el límite, porque ya para 20 megavatios pues ya está implicando al 75% de las cadenas de biomasa sólida. Pues bajarlo demasiado nos parece enmarronar mucho a las pequeñas empresas y a las pequeñas peletizadoras que están haciendo una distribución local que, bueno, que al final estás molestando de alguna manera a una empresa muy pequeñita que están haciendo un uso muy local y que presentan en su totalidad
un 25%, ¿no? de lo que es el biomasa, los volúmenes de biomasa. También se está hablando de un ahorro de emisiones retroactivo. Hemos dicho que la RED II impone unos límites a las plantas nuevas, pues es peligroso poner un límite retroactivo cuando, claro, ya lleva muchos años funcionando y es complicado. Puede cumplir o no, pero si no cumple, pues va a ser complicado, ¿no? Modifica todas las cadenas y todo. Y sobre todo, una cosa que es lo que más nos preocupa es el limitar el uso de ciertos tipos de biomasa, ¿no? Como la biomasa primaria que se ha votado en el comité de ENVI, ¿no? Daros cuenta que para peles de madera o para algo pequeño, no, pero prácticamente en la bioenergía de las plantas eléctricas, casi el 90% o el 100%, pues son residuos de otras actividades silvícolas, pues para madera o para tableros o para lo que sea, y lo que estamos usando en las plantas eléctricas son los residuos de esto, o sea, las copas, las ramas que quedan en el suelo, que no se van a integrar en el terreno fácilmente, ¿no? Y hay que cogerlas pues para limpiar un poco el monte y ahora mismo no tienen otro uso más que generar electricidad, que bueno, que es un uso loable, yo creo. Y entonces nos preocupa mucho porque limitar ese tipo de materia prima para nosotros pues sería casi limitar mucho, complicar mucho al sector, ¿no? La viabilidad. Y luego, bueno, pues hay algunas cosas que todavía no está segura, pero la idea de la comisión es que sean siempre cogeneraciones, cosa que en España es muy complicado, ¿no? Por el clima, con el calor que tenemos, pues muchas veces encontrar una evacuación a este calor es complicado, ¿no? Salvo excepciones, pues que por ejemplo se capture este CO2 con alguna metodología o que esté en determinados territorios, ¿no? Pero en general la idea de la comisión es esta, ¿no? Que a partir de 2027 eso tengan apoyo exclusivo las plantas eléctricas. Bueno, y por mi parte esto es todo. Ahora devuelvo la palabra a Álvaro y seguimos hablando en el debate. Pues muchas gracias, Pablo, por la presentación muy clara sobre los requisitos actuales y el desafío que ya supone la RED II y lo que puede traernos la RED III con estas 4 muy claras preocupaciones que yo creo que compartimos desde el conjunto del sector forestal. Como os decía, el objetivo de la jornada es sensibilizar sobre las implicaciones de estas directivas europeas en el contexto forestal español. Eso es lo que básicamente nos preocupa, donde no has mencionado el riesgo de incendios, te has referido al hecho de limpiar las copas y demás, pero verdaderamente, bueno, hemos sufrido incendios gravísimos y estamos empezando la temporada, y la componente de reducción del riesgo de incendios, que pasa inexcusablemente por el pastoreo y por el aprovechamiento energético de los combustibles finos, de estos materiales, hacen absolutamente imprescindible que el contexto mediterráneo tenga una consideración especial a nivel europeo, porque las diferencias son muy amplias. Bueno, dentro del Foro de Bosques y Cambio Climático tenemos a otras entidades que forman parte del foro y tenemos hoy para manifestar su opinión a un representante de la empresa ENCE, es Luis Javier Sánchez, director de Sostenibilidad Agroforestal, que tiene ahora la palabra. Hola, muchas gracias, Álvaro. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al foro por convocar este encuentro, este seminario en un momento muy importante, cuando se debate una directiva que tiene una especial relevancia para el sector forestal. Es un momento importante porque, bueno, por muchas cosas. Por un lado, como país nos estamos jugando nuestra situación energética y ahora que vemos que el gas y la nuclear son taxonómicamente fuentes energéticas verdes, pues nos preocupa que haya problemas con la biomasa forestal, ¿no? Es un momento también que toca defender al mundo rural. El debate fuera de las coyunturas está en los últimos tiempos hablando de mundo rural, circularidad, fijación de población en la España vaciada, y los aprovechamientos y la gestión forestal tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y desde luego, como forestales,
Tenemos que profundizar siempre en el aprovechamiento sostenible del monte, tenemos que mejorar su gestión y buscar modelos económicos en los cuales, bueno, pues todas las producciones que se generan en el monte pues tengan una salida, porque a fin de cuentas va a permitir que el monte sea rentable. Cuando el monte está rentable, pues está mucho mejor gestionado, más protegido, etcétera, ¿no? Al margen de este momento, bueno, por supuesto, agradecer al foro que nos haya invitado específicamente a nosotros. Nosotros llevamos, como ya sabéis, ENCE es una empresa que se dedica a la gestión forestal y producción de celulosa y energía. Llevamos varias décadas gestionando superficies forestales en España. Y específicamente en el tema de la energía tenemos una filial, lo que siempre se llama Energía, que se llama Magnon Green Energy, que es la propietaria de 6 plantas de producción energética que se unen a las 2 que tiene ENCE en el norte de España, las 2 biofábricas, Pontevedra y Navia. Todas ellas están certificadas de acuerdo a los requisitos que indica la Directiva de Renovables, la Red 2. Están certificadas desde las primeras, empezaron a certificarse hace un año, la planta de Mérida. Hace un año justamente, el 12 de julio, se certificó nuestra primera planta. Y ahora mismo pues, estamos en el proceso de ayudar a nuestra cadena de suministro, que es muy, muy larga, porque hay que tener en cuenta que es no solo la forestal, sino también la agrícola, a toda nuestra cadena de suministro, porque tal como está el marco ahora mismo, pues esto obliga a que todos los productores e intermediarios de alguna manera entren en el proceso. Es cierto, como ha comentado Pablo, que las declaraciones de bajo riesgo a las comunidades autónomas han facilitado tremendamente el proceso, pero obviamente hay que hacer cosas, hay que garantizar la integridad de la cadena, la trazabilidad, la transparencia y por supuesto, y creo que esto es lo más importante que nos une hoy, pues garantizar que la gestión forestal sea sostenible y que por tanto los productos que salen sean sostenibles. Bueno, nosotros, por resumir, nuestra postura en este sentido es muy sencilla. Nosotros creemos que la orientación general de la Red 3, la Red 2 ya la tenemos, ya estamos funcionando. Es cierto que ha habido distintos retrasos por distintos motivos. Nos consta que, pues que desde luego del Ministerio se apoyó, se estuvo trabajando intensamente para llegar a tiempo. Los actos delegados de la Unión Europea han venido muy tarde y eso ha retrasado el proceso, pero bueno, más o menos es un contexto en el que ya estamos trabajando, ya lo tenemos todos claro y sabemos cómo funciona, ¿no? Pero llega la Red 3. Y en resumidas cuentas, en un foro forestal, pues básicamente lo que nos dice la Red 3 es que la biomasa forestal pues va a tener muchísimas restricciones, si no va a estar casi prohibida. Y en muchos casos las restricciones van a ser tan importantes pues que va a ser imposible gestionarla, desde luego, desde el punto de vista energético, ¿no? Nosotros le hemos dado muchas vueltas a la Red 3 porque, bueno, también la propia comisión le ha dado muchísimas vueltas. Habéis hablado del debate, hemos tenido distintas versiones, algunas con posiciones muy contrapuestas y todavía nos queda, pues, no sé si es mañana, me parece, una votación de enmiendas de ITRE, nos queda discusión en el Europarlamento en septiembre, a partir de septiembre, nos queda discusión en el Consejo, es decir, todavía esto tiene muchas vueltas, ¿no? Y eso también nos genera cierta problemática a las empresas, pues porque no sabemos dónde va a acabar todo, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que los argumentos relacionados con la sostenibilidad de la biomasa, pues lo que nos cuesta es defender los argumentos de la directiva. Es decir, la directiva poco más o menos está diciendo que la biomasa forestal no se puede gestionar de forma sostenible, es lo que nos viene a decir, y nosotros creemos justamente lo contrario. Además, que no hacerlo pues es un grave error, ¿no? Yo creo que aquí la clave está, una de las claves por lo menos está en que se considera primaria, secundaria, residual o no residual, ¿no? Aquí ha habido una distinción entre biomasa primaria y secundaria. Se decía que biomasa primaria iba a tener muchísimos problemas, la biomasa secundaria no. Y bueno, pues supongo que se trata un poquitín de entender qué es cada cosa. Nosotros tenemos muy claro que la inmensa mayoría de la biomasa que se consume es biomasa residual. Voy a empezar hablando de residual en vez de secundaria, primaria, para no despistarnos. ¿Qué entendemos por residual? La que no es el objetivo principal de la gestión. Si estamos produciendo madera para serríos, para celulosa, para tableros, pues las ramas, las copas, los tocones, los resalveos, las podas, los clareos, en fin, toda la madera que no es comercial, pues entendemos que es una biomasa que tiene todas las características deseables de sostenibilidad, mientras la gestión haya sido sostenible. Obviamente estamos hablando de que sea una gestión razonable, ordenada, certificada si es necesario, supervisada desde luego como es por las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias forestales. Y en ese contexto, esa biomasa, que es un residuo de un proceso que empieza con la corta y que acaba pues, con la producción de los bienes finales, debe ser empleada. Porque de otra forma lo que vamos a encontrar es un montón de residuos en el monte. Y digo residuo, no estoy hablando de residuos, estoy hablando en términos forestales. Vamos a encontrar un montón de biomasa que no debería estar en el monte. Y como ha comentado Álvaro muy acertadamente,
Nosotros somos un país mediterráneo y en el cual el que haya excesiva biomasa en el monte, bien por falta de gestión, porque el monte no se gestione y tengamos montes con excesiva espesura, o bien porque se gestionen, pero no sepamos qué hacer con los residuos, porque sea antieconómico, porque no tengamos formas de valorizarlos, porque se limiten ciertos tipos de usos, al final lo que nos va a acabar es en grandes incendios. Y esos incendios no solo tienen que ver con liberación de CO2, tienen que ver con afección a la biodiversidad, tienen que ver con servicios ecosistémicos, tienen que ver con pobreza generalizada, ¿no? Entendemos, por tanto, que el aprovechamiento de la biomasa forestal, mientras se cumplan las características de sostenibilidad que ahora mismo ya tiene la propia Red 2, que ya pone una serie de criterios de sostenibilidad que están muy claros, que se han debatido, que están aprobados y que se aceptan, debe ser perfectamente útil. Es un riesgo no hacerlo, un riesgo desde luego económico, porque el monte necesita ingresos y este es un ingreso más. No estamos diciendo que los montes se transformen en plantaciones energéticas, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la gestión forestal, tenga el uso que tenga, tiene residuos y esos residuos tienen que valorizarse para poder pagar simplemente su gestión, como cualquier otro residuo. Aquí con la ventaja que son residuos verdes y que tenemos una salida muy clara para utilizarlos. Es un riesgo también, desde luego, desde el punto de vista social, porque todo lo que no sea darle valor al monte significa que las poblaciones rurales pues, tengan menos capacidad de gestionar el monte, de vivir de él, y vivir del monte no es nada malo, es algo bastante bueno, nos mantiene los montes vivos, nos mantiene los montes limpios, los montes cuidados, y desde luego en el contexto que tenemos ahora mismo energético, pues nos parece una frivolidad no considerar esta fuente como una fuente energética sostenible cuando, insisto, pues estamos viendo lo que por necesidades del guión posiblemente está ocurriendo con otras fuentes de energía, pero es que esto también hay una necesidad del guión y la necesidad del guión es mantener nuestros montes, ¿no? Diría, por tanto, que lo que manifiesta de alguna forma esta Red 3 es un profundo desconocimiento de la actividad forestal, un profundo desconocimiento de los ecosistemas forestales, desde luego los mediterráneos, y creo que dentro de todos los límites que se pueden poner a cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de aprovechamiento, con una buena gestión, como en general se hace en España, los montes nuestros cada vez están más certificados, tienen un potente control administrativo, pues, vigilancia. Las propias comunidades autónomas, se ha comentado anteriormente, lo comentó Pablo, en el marco de la Red 2 han declarado sus zonas de bajo riesgo desde el punto de vista del control administrativo, que siempre se puede mejorar, siempre se puede ser más responsable, pero que se tiene. En ese contexto yo creo que es un error tremendo limitar el uso de la biomasa forestal. Pongámonos de acuerdo en cómo llamarla, pero desde luego toda aquella biomasa que sobra en los montes, que no se produce específicamente para el uso energético, es un residuo que tenemos que generar, que genera riqueza y que sobre todo proteja al monte. Nuestra postura creo que está bien clara en ese sentido. Estamos a favor, lógicamente, del uso de biomasa forestal de forma regulada, de forma certificada, de forma ordenada, controlada por las administraciones que para eso están, pero desde luego sin limitar una fuente energética y una fuente de riqueza y de conservación para los montes españoles. Y por mi parte yo creo que así, ciñéndome al horario, eso era nuestra postura inicial, que es lo que nos pidieron. Supongo que en el debate iremos profundizando en más temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Javier. Y tenemos también en este primer bloque a otro de los socios del Foro de Bosques y Cambio Climático, recientemente incorporado, que es la sociedad Walworth Invest, y tenemos la representación de Jesús Alcanda de SACIR, que colabora con este grupo británico. Jesús, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación, gracias al foro, gracias Germán por esta invitación. Bueno, yo voy a dar en 5 minutos sobre la Red 2 y la Red 3. Iba a decir unas pinceladas, pero me temo mucho que van a ser unos brochazos, porque es muy amplio, muy controvertido y muy complejo esto de la Red 2 y la Red 3. Esta directiva de la Red 2 es natural que nazca ante la preocupación que había sobre la creciente comercialización de biomasa internacional, que venía de Estados Unidos, que venía de Canadá, que venía de Iberoamérica, de Asia, de África, y que no tenía control. Entonces, ante esa ingente cantidad de biomasa que estaba entrando para centrales térmicas de Europa, pues evidentemente eso crea un problema y la Unión Europea pues toma cartas en el asunto, pero se pasa de frenada y
y hace unos criterios de sostenibilidad que no son reales para Europa, ¿no? Y les obliga a certificarse. Este es el problema de la red 2, que luego trasladado a la red 3 es a la enésima potencia, como no podía ser de otra forma. La red 2 es una fuente de problemas inmensa. Está traspuesta con el decreto 376 en el 2022, pero este decreto, nosotros somos los que certificamos, estamos certificados con SURE, estamos certificados, pero ese esquema es un esquema voluntario. La red 2 te abre el camino a un esquema nacional de certificación que lo tienen que hacer los propios gobiernos. Lo han hecho el gobierno danés, lo ha hecho el gobierno inglés y nosotros hemos pedido al gobierno que abra ese esquema nacional, porque SURE no solamente no da la solución, sino viene de otro sector, no conoce el sector, el agrícola no lo conoce, no conoce el sector forestal español, y menos, que no se ha hablado aquí, porque el modelo de suministro que ha dibujado Abebión no es el modelo de suministro de las empresas generadoras de energía eléctrica. Nosotros, nuestro 55% de suministradores son suministradores que no suministran más de 500 toneladas, pero las suministran directamente, del monte y del campo a nosotros. Y esos señores mandan un WhatsApp porque no se atreven a escribir, porque escriben con faltas de ortografía. A esos señores se les está obligando a certificarse. Y evidentemente los va a barrer, porque su facturación no pasa de los 5.000 euros y certificarse estará en torno entre los 2.000 y los 6.000 euros. Es un disparate de una envergadura que no es racional. Esto no es racional. Se van a tener que certificar todos porque estamos haciendo la certificación, señores, nosotros directamente a 1 de enero de 2023. Y a estos señores, que ya se lo hemos preguntado, no se van a certificar. No se van a certificar porque hay muchos suministradores pequeñitos que nada tienen que ver con lo que se ha dibujado. Son con su tractor, con su remolque, empresas pequeñitas de transporte que llegan con su biomasa recogida directamente del monte y se tienen que certificar. Y esa certificación ni les da, una desproporción entre lo que facturan y lo que les obliga a la certificación, y va a barrer un modelo de suministro que hemos construido desde el año 2004. Y lo va a barrer favoreciendo a las grandes empresas que sí, o medianas, que sí se van a certificar. Es decir, barre a los pequeñitos, que son los que vienen de la España rural, de esa España más que vaciada, saqueada, que con esta directiva Red 2 la saquean aún más, y la Red 3 es la elevación a la enésima potencia de la Red 2. El esquema nacional somos partidarios de que siga el Ministerio trabajando en él, y nosotros nos hemos comprometido a redactarlo con ellos y a dibujarle la realidad del suministro de la biomasa española. España es un país que tiene casi 28 millones de hectáreas arboladas, unas más, otras menos, y que crece 43 millones de metros cúbicos al año. La empresa de la madera no crece, o sea, no aprovecha entre 15 y 18 millones de metros cúbicos. La biomasa en ese conjunto no llega a los 1,8, 1,9, depende del año, millones de metros cúbicos. Digo de la biomasa forestal. Es decir, que menos de la mitad es aprovechada. 23 millones de metros cúbicos se acumulan todos los años en nuestros bosques. A nadie le va a sorprender que ocurra lo de la Sierra de la Culebra, quemándose 25.000 hectáreas. Y iremos a más si directivas como estas pues, presionan al mundo de media y alta montaña para que no aprovechen. Hay 7,5 millones de hectáreas en España que no tienen aprovechamiento maderero y son bosques. Son bosques que necesitan gestión. Si no hay gestión, no hay conservación ni de la biodiversidad, ni de la sostenibilidad, ni nada. En España, para hacer un aprovechamiento, que esto es lo que confunde la directiva entre silvicultura y aprovechamiento, para hacer un aprovechamiento necesitas tener una silvicultura aprobada. Y esa silvicultura aprobada con la licencia suele ir acompañada con un condicionado de cada aprovechamiento forestal, que el condicionado es un condicionado en materia de biodiversidad, de medio ambiente, de suelos, de hidrología, de forestales mismos, de épocas de actuación, de hábitats, de renatura. Es un condicionado muy fuerte. Es decir, los criterios de sostenibilidad de la Red 2 y de la Red 3 están muy, muy por debajo
de la demanda legislativa española en materia de sostenibilidad. Es decir, vamos a hacer insostenible lo que ya es sostenible y además obligado por ley, ¿eh? Está obligado por ley que toda esa legislación que carga sobre monte y campo, esa legislación es mucho más exigente que las 4 tontas que han puesto en la red 2 y en la red 3, pero mucho más exigente nuestra legislación. Y en materia sancionadora mucho más, porque aquí la biomasa que no se certifique será considerada como el petróleo. Esto es de verdad que alguien se tenía que haber parado a preguntar al sector que más consume biomasa directamente, que es el sector de generación eléctrica. Cuando nosotros montamos las fábricas de generación eléctrica no había aprovechamiento térmico en nuestros alrededores. Y gracias a que nosotros tenemos campas intermedias de biomasa, han aparecido muchísima biomasa de aprovechamiento térmico. Entonces, este modelo que nosotros tenemos va a ser arrasado por la red 2. Y la red 3, en cuanto a lo de la biomasa primaria leñosa, tiene una carga de errores tan grandes que no me sería posible aquí identificarlos. Uno de los errores los hemos cometido en esta presentación, cuando creemos que la biomasa forestal es residual. No es residual. Hay millones de hectáreas que en Latizal o en Fustal Bajo o en Monte Bravo no tienen aprovechamiento maderero y su aprovechamiento actual es de biomasa, de leña, como no puede ser. Hay muchos montes leñeros en España, no solamente en el sur, en el norte también, en aquellos en los que no hay posibilidad de aprovechamiento de otro tipo. Y no hay claras y clareos, hay claras alemanas, claras francesas, claras danesas, claras selectivas, cortas para la mejora de la composición específica, selvicultura aplicada a la mejora de biotopos. Hay un universo entero que la red 2 y la red 3 desconoce sobre la aplicación en materia forestal. Y en el campo agrícola también. Las medidas agroambientales de la PAC son muy exigentes, y el 90% de los campos españoles están sometidos a la PAC. Es decir, están exigiendo unos puntos de sostenibilidad que están muy por debajo de la exigencia legislativa española, de la legislación. Es decir, es como si se produjera una obligación de certificar lo que ya es sostenible para decir que es legal. Bueno, y además arrasando al 55% de los suministradores. Es decir, yo entiendo que la red 2 se le pueda dar un carpetazo, pero no está solucionada. Y la red 3 simplemente ahondará en esos problemas que ha presentado la red 2 y encima prohibirá a los Estados miembros que subvencionen a la generación con biomasa primaria. Es una locura porque la mayoría de las reposiciones de olivares, de cerezos, de albaricoques, de tal, esa madera hoy día no tiene dónde ir. Y esa es biomasa primaria en toda regla. Y la van a prohibir que acabe donde hoy va a acabar. La van a quemar en el monte o en el campo con la consiguiente emisión de CO2. También tiene no tenemos el concepto de biomasa residual. Hay muchos montes en España, muchos montes arbolados, cuyo aprovechamiento principal es la biomasa. Y hay comunidades autónomas, como la región de Murcia, que tiene en sus presupuestos un ahorro por la biomasa del orden del 25%. Y con eso he dejado en lance un debate que espero que sea nutrido y generoso. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que tampoco es para ser tan catastrofista. Has expuesto una situación verdaderamente negativa. Es cierto que se plantean problemas, pero precisamente para eso necesitamos este tipo de foros y necesitamos llegar a los representantes políticos que también en el Parlamento Europeo tenemos de todos los grupos nacionales para exponer la situación propia, que yo creo que es general de los países mediterráneos. Y en el chat hemos visto que había bastantes intervenciones con la preocupación de incendios, con esta biomasa que se puede acumular en los montes y que efectivamente es positivo para la biodiversidad. Pero yo quiero aportar unos datos desde el Foro de Bosques. En España, desde 1970, en el primer inventario forestal, hasta el 2020, en 50 años, hemos ganado 7 millones de hectáreas de bosques.
de nuevos terrenos arbolados. Y esto ha sido en gran medida por la reducción de la explotación que se estaba haciendo en el sistema socioeconómico anterior, antes de la inmigración, por el aprovechamiento pastoral y las leñas. Y tenemos muchos montes leñeros, solo en Castilla y León 700.000 hectáreas de rebollo, y podríamos hablar de quejigo, de encina y otras muchas que se han conformado para el uso de leñas y que hay que encontrar nuevas vías. Y para ellos, si queremos nuevos usos que podrían ser interesantes en madera para construcción o en rebollo en madera para enología, necesitamos que los aprovechamientos intermedios puedan tener una salida de esa madera, de esa biomasa primaria en el uso energético. Pero creo que tenemos que insistir no en el lenguaje catastrofista, sino en las salidas que hay que apoyar. Y yo me quedaría con una petición concreta que has hecho, es decir, la Red 2 permite una vía de que se haga un esquema nacional en zonas de bajo riesgo, como ha podido hacer alguna comunidad autónoma, pero que fuera una salida para los pequeños productores. Por tanto, esto es una primera petición que podríamos hacer al Ministerio, y veo que el debate ya está servido, que es lo que pretendíamos. Y para este debate veo que ya se está utilizando la herramienta de preguntas y respuestas específica, y hemos invitado a distintas organizaciones, y tenemos en primer lugar a la representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la subdirectora adjunta María Torres Quevedo, que puedes darnos, por favor, la visión del Ministerio o al menos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. María. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias al foro por la invitación a participar en este debate. Como decía Álvaro, yo voy a traer la visión, no exactamente del Ministerio, porque el tema de la biomasa tiene implicaciones y aproximaciones muy diversas, incluso dentro del propio Ministerio. Unidades como la Oficina Española de Cambio Climático, la Secretaría de Estado de Energía, Reto Demográfico, los compañeros de calidad del aire, pues según sus competencias tienen diferentes visiones. Yo traigo la perspectiva de la Subdirección de Política Forestal, ya que la biomasa es un aprovechamiento forestal. Parece obvio decirlo, pero bueno, es desde aquí, desde donde traigo yo la aproximación. La biomasa es una energía, ya se ha dicho, una energía renovable de la que España tiene recursos muy significativos y un potencial local suficiente para un desarrollo amplio en muchos territorios. Y además de energía renovable, pues nos ofrece actividad económica en municipios rurales. Su aprovechamiento disminuye el riesgo de grandes incendios, que desgraciadamente están tan de actualidad y nos causan tantas preocupaciones. Y su aprovechamiento hace posible realizar labores silvícolas que de otra forma serían económicamente mucho más dificultosas, así como prevenir plagas. Y ya que estamos en un foro de cambio climático, pues que hay mucho consenso en que necesitamos más gestión forestal para luchar contra el cambio climático. Desde el punto de vista estratégico, mencionar que la Ley de Montes de 2003 prevé la elaboración de una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal, y se han iniciado los trabajos los trabajos previos de diagnóstico y análisis de la situación, que quedará englobado bajo el paraguas de la próxima estrategia forestal española y actualizando la vigente estrategia de 2010, que estaba dirigida en aquel entonces a la biomasa forestal residual, que bueno, ya hemos ido avanzando en estos años en los conceptos y ya pues no hablamos de biomasa forestal residual, sino de el aprovechamiento energético de la biomasa como un aprovechamiento más. Además, estamos trabajando en un estudio para la definición de áreas con capacidad de biomasa con fines energéticos. En principio lo hemos centrado de momento en montes públicos de todos los tipos, tanto de montes de utilidad pública, montes vecinales, montes patrimoniales, y hemos contado con la colaboración de comunidades autónomas y de la Dirección General de Catastro. Hemos hecho ya, estamos terminando una zonificación de áreas con potencialidad de biomasa, y ahora estamos en la fase 2 de cuantificar los costes en las zonas de mayor potencial. Y lo que queremos es determinar de una forma
geográficamente explícita que España cuenta con un recurso significativo y con un potencial de implementación suficiente, como establecía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 2020. Como ya se ha comentado, el potencial de recurso que tenemos es muy relevante. Tenemos una superficie forestal amplísima. Dentro de ella, la superficie forestal arbolada está en tercer lugar entre los países europeos. Y este crecimiento enorme de la superficie forestal que hemos tenido en los últimos años ha ido acompañado de un incremento todavía mayor en existencias. Es decir, tenemos unos montes con unas existencias de biomasa en sentido genético, de madera, que ha crecido muchísimo. Como ya se ha comentado, el crecimiento anual de 46 millones de metros cúbicos estamos aprovechando en torno a un 40% y la media europea está en torno al 70%. Con lo cual, pues, el desafío de aprovechar ese recurso, no solo para su aprovechamiento económico, sino para cumplir con todos los servicios y multifuncionalidad del monte, el desafío lo tenemos aquí. Respecto al marco actual, que es objeto del debate de hoy, con la Red 2 y el Real Decreto 376 que se ha aprobado recientemente, pues la biomasa se considera energía renovable siempre que su origen sea sostenible. Bueno, nosotros defendemos que en España puede ser considerada sostenible debido a la normativa que existe, estatal, autonómica, y así se ha quedado recogido al final del artículo 5 de este Real Decreto, en el que se establece que la biomasa forestal recolectada en España cumplirá el criterio establecido en el apartado anterior, siempre que cuente con las autorizaciones y permisos que resulten de aplicación de acuerdo con la Ley de Montes y la normativa de desarrollo autonómica. También para nosotros es clave en el esquema actual la cifra de los 20 megavatios, que nos parece que está bien, vamos, que es adecuado. En la nueva directiva de renovables, en la Red 3, surge una cuestión nueva que también se ha mencionado, que es la retirada del apoyo a la generación eléctrica en plantas que sean únicamente eléctricas. Entendemos que esa cuestión viene motivada por el cambio que ha habido en otros países del norte de Europa de centrales de carbón de muchísimos megavatios que han cambiado a biomasa, para lo cual han necesitado o están necesitando importar muchos millones de toneladas de terceros países. Pero es que la realidad del sector español es diferente. Nosotros tenemos una valorización de la biomasa que está más adaptada o adecuada a la disponibilidad del recurso en cada territorio. Tenemos un aprovisionamiento más de proximidad y estas instalaciones para la valorización de la biomasa en áreas rurales pues generan unas inversiones que traen rentas y empleo que nos parece positivo apoyar. Desde el punto de vista forestal, es que, como ya se ha dicho, es que no se puede considerar que toda la biomasa forestal se pueda absorber para uso térmico, ya que el uso térmico pues, requiere cierta calidad para las calderas o la fabricación de pellets, y el restos de tratamientos silvícolas de repoblaciones que no sirva para otros usos, pues su destino es quedarse en el monte. Generando pues un incremento de ese combustible que estamos viendo que se está acumulando y que tenga una salida en centrales, aunque sean de generación eléctrica, pues contribuye a una mejora forestal. Sobre la Red 3, pues que en algunos comentarios sobre la última versión, que en el 27 de junio se aprobó la orientación general en el Consejo y ahora faltará la posición el debate y posición del Parlamento y para luego pasar a los trílogos. Y bueno, por lo que nos han comentado nuestros compañeros de la Secretaría de Estado de Energía, sobre la prohibición de incentivos a la biomasa forestal en instalaciones solo eléctricas, pues no llegó a haber una posición española.
Ha habido otros artículos que se han matizado o que han evolucionado respecto a la redacción inicial de la propuesta de la Comisión. Por ejemplo, en el principio de uso en cascada, en el que se han introducido algunas excepciones relacionadas con la prevención de incendios o con la gestión forestal. Y también con el límite de potencia de las instalaciones a las que se aplicarían los criterios de biomasa, que la propuesta inicial era de 5 y ahora parece que puede cambiar a 10. En fin, que es una directiva que seguiremos con interés. Desde la Subdirección de Política Forestal todos somos el órgano competente para estas negociaciones, pero bueno, intentamos aportar nuestra visión siempre que podemos, siempre que nos lo piden, y participar internamente en los procesos que haya en el Ministerio de debate. Y bueno, como resumen, yo creo que alineada con intervenciones anteriores, que desde nuestro punto de vista hay recursos forestales suficientes, su aprovechamiento es beneficioso para el monte y tenemos una normativa que nos garantiza que se haga de forma sostenible. Así que nada, por mi parte esto, y encantada de debatir a continuación con todos vosotros. Muchas gracias, María. Pero antes de iniciar el debate, que ya vemos que hay unas cuantas preguntas, hemos aportado la referencia al Real Decreto 376-2022 de 17 de mayo, que es al que se ha referido María, y a continuación, en representación de las organizaciones conservacionistas, concretamente de Greenpeace, damos la palabra a Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace. Muchas gracias, Álvaro, y también gracias al Foro de Bosques y Cambio Climático. Álvaro, ¿se me ve bien? ¿Sí? Un poco alto. Un poco alto. Reverbera mucho, sí. Vale, voy a intentar bajar un poquito el volumen. ¿Y ahora? Ahora mejor. Vale. Bueno, en primer lugar, ya he expresado mi gratitud a este foro. Adelanto que hay algunos aspectos técnicos de los que carezco de formación e información y por tanto no entraré en aspectos como certificación o diferencias entre biomasa líquida o sólida o el mismo red, ¿no? No estamos siguiendo, o al menos yo no estamos siguiendo de manera concreta el desarrollo de estos procesos, pero sí que me gustaría, bueno, pues como se me ha pedido, explicar un poco cuál es la posición de Greenpeace España respecto a la biomasa, ¿no? Bueno, nosotros ya hace bastantes años, todos los informes que el equipo de energía elaboraba respecto a escenarios de futuro, y concretamente uno se llamó Energía 3.0, dábamos a la biomasa un papel dentro de la transición y sobre todo dentro de un modelo 100% renovables, ¿no? Entendíamos que se podía satisfacer con renovables todas las necesidades de energía en los sectores de transporte, edificación, industria. Y bueno, pues hicimos todo un trabajo de investigación, ¿no? Lo encargamos a una universidad y bueno, en la biomasa contribuía con algo menos del 0,7% a la producción eléctrica, ¿no? No a la demanda total de energía, hablábamos de producción eléctrica y básicamente en uso térmico. Entendíamos que no solo por la eficiencia, sino bueno, pues porque era la mejor forma de dar apoyo o de sustituir energía donde no era posible, o dar apoyo a otras tecnologías, termosolar, etcétera, donde fuera factible ese apoyo, ¿no? En este estudio, bueno, se hizo toda una aproximación muy teórica, muy de trazo grueso, ¿no? Excluyendo, por supuesto, todas las zonas sensibles, zonas dependientes, espacios naturales protegidos, y bueno, se hacía una especie de cálculo, insisto, muy grosero sobre el papel que la biomasa podía jugar en este escenario 100% renovable, ¿no? Años después, y esto es importante, tuvimos toda una batalla que yo creo que es una de las claves que tenemos que incidir hoy, es en defender la excepcionalidad ibérica, que esto es algo que se ha hecho recientemente para el caso del gas, junto con nuestros vecinos portugueses,
y que quizás sirva, yo creo que se ha dicho ya en pasadas intervenciones, ¿no? Necesitamos defender en Europa que el caso de las centrales de biomasa en Reino Unido, centrales de biomasa no, las centrales de carbón o lo que pueda ocurrir en otros países europeos no es en absoluto lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Donde sí parece ser que vamos a cerrar las centrales de biomasa, de carbón, y donde no tenemos esas demandas de biomasa del exterior tan grandes como se están produciendo en otros países, ¿no? Por lo tanto, nosotros, cuando tuvimos que discutir con nuestros homólogos europeos, defendimos algo que también se ha mencionado en este foro, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto mediterráneo. Le decíamos a los austríacos, a los alemanes y a los británicos: no sabéis lo que son los grandes incendios, no sabéis lo que es el verano en la península ibérica. Nosotros no tenemos los paisajes que tenéis vosotros, tenemos un régimen climático que está poniendo en jaque los ecosistemas, no solo por incendios, sino por las plagas, la desertificación. Por lo tanto, necesitamos jugar con la biomasa como una estrategia de reducción del riesgo de incendios y sobre todo de adaptación al cambio climático, que por cierto, oigo poco la expresión cambio climático aquí como una preocupación importante, ¿no? Realmente la biomasa es un sustituto de algunas fuentes de energía muy contaminantes que además están siendo causa de conflictos y de guerras en nuestro contexto europeo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos una política donde hemos defendido que nosotros podemos utilizar, frente a otras oficinas europeas, la biomasa cuando, por temas de adaptación al cambio climático, prevención de incendios, necesitamos reducir esa cantidad de biomasa o esa densidad de pies, y por lo tanto podemos utilizarla para producir energía, ¿no? Este segundo punto es muy importante porque nos permite también diferenciarnos de otros discursos ecologistas más centroeuropeos, ¿no? Ya lo he dicho, para nosotros, cada vez que hablamos de incendios, y bueno, en los últimos años hemos hecho algunos informes junto con la ganadería extensiva, junto con los modelos de paisaje, también escuchando a los expertos en extinción de incendios, como acaba de hacer Marc Castelnau en el Congreso Forestal, ¿no? A abogar por más gestión forestal y menos gasto en extinción. Bueno, pues estamos también alineados un poco con este relato, ¿no? De que necesitamos adaptar los bosques y los paisajes al cambio climático, necesitamos un diseño diferente que haga que el fuego se comporte de otra forma. Y la biomasa puede ser una herramienta. Habéis explicado algunos el tema de la rentabilidad de los aprovechamientos. Bueno, pues necesitamos que ese dinero extra que puedan sacar los propietarios a partir de la extracción de biomasa sirva para diseñar o mejorar la gestión forestal. Mencionar también, yo creo que habéis mencionado los rebollares y sus 700.000 hectáreas. Hay entre 2 millones y 3 millones de hectáreas de producto del patrimonio forestal del Estado, de las repoblaciones entre los años 40 y finales de los 70, que necesitan, es una restauración forestal inacabada, en algunos casos muy peligrosa y bueno, con muchos problemas de plagas, ¿no? Por lo tanto, y eso seguramente aquí hay muchos expertos que lo podrían explicar mucho mejor que yo, necesitamos seguir trabajando sobre esas masas forestales y reducir y hacer evolucionar esas masas forestales a otro tipo de paisajes que se comporten de diferente manera, ¿no? Por lo tanto, nosotros apoyamos la biomasa, ya lo he explicado por 2 razones. También tenemos un temor, ¿no? Que es que a veces cuando hay explosión de interés por las renovables, y nos ocurrió con la fotovoltaica, ¿no? Y con la eólica, acabamos encontrando unas casuísticas de instalación de parques y de instalaciones que son dañinas para la biodiversidad, ¿no? A veces los intereses económicos o la falta de regulación genera que acabemos viendo parques eólicos en zonas donde no debería haber,
o evaluaciones de impacto ambiental fragmentadas. Es decir, la picaresca acaba haciendo, pervirtiendo algo que nosotros estamos apoyando y que el movimiento ecologista ve con buenos ojos, ¿no? Por lo tanto, lanzo una alerta, ¿no?, del papel limitado que tiene la bioenergía y en concreto la biomasa en la transición ecológica, ¿no? Necesitamos ese escenario 100% renovable, pero no queremos que este escenario sea para, bueno, pues para que haya unos modelos o unas intervenciones en el territorio o unas ejecuciones de las prácticas silvícolas que sean dañinas, ¿no? Entonces, nosotros sí que reclamamos, sin entrar al detalle de la certificación, extremar la precaución con respecto a las certificaciones, que haya criterios claros sobre el uso y la gestión. Se ha mencionado, ¿no?, pues, con ese Real Decreto, ¿no?, que tiene que ser bajo los criterios que establecen las políticas autonómicas de gestión forestal y la ley de montes, pero el principio de uso en cascada, que todavía no se ha utilizado, también sería muy importante tenerlo presente, ¿no?, para que no se entre en competición con otros sectores que también demandan madera. Estoy pensando en el tablero. Y bueno, pues yo creo que con esta exposición dejo un poco clara nuestra visión, es apoyo a la biomasa y nuestra preocupación. Cuidado, no volvamos a hacerlo mal, que ya tenemos precedentes de que una muy buena idea puede también tener una respuesta social o casos que acabemos enfangados en proyectos y en políticas que al final no llegan a buen puerto, ¿no? Y por último, insisto en esa demanda. Alguien ha mencionado hablar con los eurodiputados. No solo nosotros hemos constatado que nuestros colegas de Greenpeace en Europa no entienden cómo funcionan los bosques mediterráneos y el problema de los incendios, también nos ocurre con los políticos. A veces nos encontramos eurodiputados que nos preguntan cosas que nos quedamos pensando si realmente saben cuáles son las dinámicas del fuego en la península ibérica. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de pedagogía y reclamar esa excepcionalidad ibérica. No podemos pensar que el uso de la biomasa que se pueda estar utilizando en Centro Europa es el que nosotros deberíamos hacer aquí. Y si te parece, Álvaro, con esto termina mi intervención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y veo que estamos básicamente de acuerdo, ¿eh? Y verdaderamente has hecho llamadas importantes como al principio de uso en cascada de la biomasa y la madera y de todos los recursos forestales, y esto para nosotros es fundamental porque tenemos que conseguir el máximo valor añadido económico, pero también social para los territorios que ofrecen los recursos de nuestros espacios naturales. Por tanto, esto es fundamental y, desde luego, la llamada a tener en cuenta la necesidad de adaptación al cambio climático desde el foro es nuestro punto de partida, ¿no? Yo creo que Marc Castelnau, en el Congreso Forestal Nacional hace unos días en Lérida, hizo una llamada muy importante a la necesidad de diseñar territorios resilientes, y eso es lo que nos une a todos, conseguir espacios forestales arbolados y desarbolados que proporcionen la diversidad de servicios que demanda la sociedad española y que en esa cesta compleja la biomasa tiene un lugar, y tenemos que escuchar la voz de los propietarios forestales, y para ello tenemos con nosotros a Francisco Carreño, que es presidente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España. Paco tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias Álvaro. Pues sí, yo creo que la fracción mayoritaria del territorio que queremos gestionar pues tiene un peso importante en temas que nos asustan mucho, porque ver que se decide sobre estos temas sin considerar la diversidad, que es la gran riqueza que tenemos, pues nos asusta, ¿no? Por estas palabras últimas que decía Miguel Ángel, que no se reconozca cómo son las cosas, pues la verdad es que llama la atención y asusta mucho. Yo me ofrezco a ofrecer el territorio, Miguel Ángel, a que visiten todos los políticos, europarlamentarios, lo que haga falta, nuestros territorios, para que vean de lo que hacemos y de lo que se trata, ¿no?
porque yo creo que debería ser el primer paso a la hora de tomar iniciativas de estas características. Bueno, nuestro objetivo fundamental es incorporar a los propietarios forestales a la gestión. Gestión sostenible, que claro, tiene la gestión, si no es sostenible, no es gestión. Y claro, necesitamos herramientas, y en unos sitios es más difícil tener herramientas que en otros, ¿no? Como decimos, pues el monte Mediterráneo dispone de menos herramientas por ahora, aunque yo creo que produce muchos bienes y servicios. Tenemos la mala suerte que cuando elaboran el PIB no lo tienen en cuenta, pero bueno, es un tema convencional. Si decidiéramos incorporarlo en el PIB, lógicamente afloraría inmediatamente lo que hacemos. Sería un ejercicio relativamente sencillo. Y claro, nuestra misión, decía, era estimular la incorporación de propietarios que muchas veces no tienen razones económicas, cortoplacistas, para hacer esto. Y es una labor muy tenaz y muy a largo plazo. Y esas herramientas, poco a poco, pues intentamos ir abriendo el abanico de las que disponemos. Hemos trabajado mucho a través de un live en cómo generamos CO2 cuando gestionamos de manera añadida. Podría servir. Estamos trabajando en temas de fiscalidad y realmente de las pocas cosas que teníamos hasta ahora era poder gestionar con la biomasa y nos iba a mejor, estimulando la actividad en el territorio, el empleo de empresas locales que se iban fuera y ahora van haciendo cosas, van invirtiendo en maquinaria, apostando por esto, que esto también es actividad y lucha contra la despoblación, ¿no? Y nos encontramos con este planteamiento que la verdad es que, en fin, nos preocupa muchísimo. Yo creo que es una situación grave, Álvaro, no es una cuestión pasajera, esto, porque nos hace pensar la poca capacidad que hay en reconocer la diversidad. Y claro, esto asusta muchísimo. Cuando se tiene el poder, da la sensación de que cuando no se puede, no se quiere o no se sabe, pues se dedica uno a poner trabas. Y desde luego las trabas administrativas y burocráticas en el territorio es lo peor que hay para gestionar. Y tiene un efecto de expulsión tremendo. Si realmente pensáramos cuál es el motivo por lo que se va vaciando el medio rural, de luego uno de ellos es la cantidad de barreras administrativas y burocráticas que se han implantado y que, tanto que se habla de indicadores, si se hubieran medido las consecuencias que tiene esto, pues seguramente serviría para otros planteamientos mucho más eficientes en términos económicos, en términos sociales y en términos medioambientales. Creo que ahí hay un gap, una laguna tremenda y nos asusta que cada vez vaya más esto, la parametrización de todas las cosas que se hacen. Y esto yo creo que es tremendo. Tenemos la posibilidad, una solución mucho más sensata, que a través de los famosos contratos territoriales de explotación, que ya lo preveía la no nacida Ley de Desarrollo Rural Sostenible, y que igual que hacemos en el mundo forestal, que es un periodo de maduración largo, dejarnos hacer a lo largo de un largo periodo y luego observar la reacción. Pero yo creo que todo este arsenal de barreras no se tiene constancia, no se tiene idea del daño que está haciendo. Y desde luego a nosotros nos quita herramientas para poder convencer a los propietarios que se incorporen a nuestro quehacer. Muchos de ellos, además, se lleva a cabo la gestión porque somos capaces de agruparlos, cosas que no se harían de manera individual, ni tampoco a través de las administraciones públicas. Solo se fían si se lo proponen gente como ellos, que están en este movimiento, cuesta mucho, pero es la vía para conseguirlo, y agrupando podemos hacer atractivo la gestión de empresas concretas que puedan actuar. Entonces yo creo que hay un diferencial enorme entre la realidad y el diseño de estas cosas. Y lo que nos tendríamos que plantear es cómo podemos a medio y largo plazo ir socavando, eliminando ese diferencial entre lo real y lo que se plantea para realmente ser eficientes y tener resultados que en fin, que no nos arrepintamos en el medio plazo. Yo creo que esto es a nosotros, desde luego, en el monte Mediterráneo más estricto, como es todo el Levante, pues el poner cualquier impedimento a la biomasa, de hecho, nos impide hacer lo que estamos haciendo.
Es decir, lo que antes hacía la gente en el territorio de aprovechamiento de leña, en fin, a través de las fajas en los caminos, a ambos lados de los caminos, los temas de aclareo, de quitar pinos dominados, torcidos, tronchados por la nieve, todo esto que es la labor que hacemos a través de las ayudas también que recibimos, que hemos conseguido del PDR, pues todo esto se nos viene abajo. Por lo tanto, entiendo que es una irresponsabilidad tremenda quien está diseñando o no conoce realmente las consecuencias que tiene sobre el territorio en concreto de los temas que diseña. Y creo que hay temas mucho más interesantes donde se puede dedicar los recursos y el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, he venido esta mañana, he tardado un poco en conectarme, me ha llamado Álvaro, porque venía de terminar de segar y no os podéis imaginar la cantidad lo tengo todo ecológico, la cantidad de grano que se queda este año en el suelo, porque ha habido que segar más tarde y se ha quedado. Pues claro, yo tengo la sensación diaria a pie de terreno de cómo contribuyo a conservar la biodiversidad, porque lo estoy viendo. El grano, la uva, la almendra, la oliva, etcétera. Y que las cosas que hacemos en los montes que hacen posible que haya allí tierra fértil, los mosaicos de cara a prevención de incendios y todo claro, la labor que hacemos para ir poco a poco evitando que en caso de incendio el fuego se propague, pues con este tipo de decisiones, la verdad es que se nos viene abajo todo lo que vamos construyendo y que tanto cuesta transmitir para convencer, ¿no? E ir incrementando la superficie gestionada con plan técnico, con certificación, en fin, con todas las cosas en las que vamos avanzando, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros por esta llamada a tener en cuenta, en primer lugar, la diversidad de los territorios de España, de la península y de las islas, la diversidad de funciones que hay y el papel que juegan las trabas administrativas o los requerimientos administrativos, mejor dicho, a mantener la actividad en el territorio y al final alimentar ese despoblamiento contra el que también estamos todos y es otro elemento fundamental que debemos tener en cuenta. Bueno, hemos terminado con esto la ronda de todos que han podido participar, todos los intervinientes que habíamos invitado, pero figuran 13 preguntas que espero que los panelistas hayáis podido ver y varias son reflexiones, pero varias también son específicas para los que habéis ido interviniendo. Entonces, os pediría, nos quedan solo 15 minutos, os pediría mucha brevedad por el orden en el que habéis intervenido. Yo creo que para Pablo Rodero no he visto una pregunta específica, pero quizá, sí, Pablo, podrías hacer algún comentario sobre, y os pediría esto, brevedad del orden de 2-3 minutos, comentando algunas cosas que fueran o específicas para vosotros o generales y que queráis comentar. Entonces, por el orden en el que habéis intervenido, comenzando por Pablo, os damos la palabra. Muy bien, gracias, Álvaro. Pues bueno, pues aquí hemos visto que en el 80%, 90% estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay que movilizar materia, biomasa del monte porque lo estamos generando en exceso. Se están generando 46 millones de metros cúbicos, no llega al 40%, tenemos las mismas datos en Abebión y ese exceso de biomasa pues está generando incendios tan graves como el de Zamora hace unos días, ¿no? Entonces es muy beneficioso para los ecosistemas y para luchar contra la casuística que tenemos en los bosques mediterráneos, pues el aprovechar la biomasa, ¿no? Luego, pues hay alguna cosa pues, de algunos intervinientes que no estamos de acuerdo, pero básicamente en ese mensaje del 80-90% sí que estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien explicárselo, ¿no? No me acuerdo qué ponente lo decía, me parece que era Soto, que hay que explicárselo a los políticos porque muchas veces mismamente los MEPs, los parlamentarios que están en Europa, pues no sé si tienen muy claro cómo funciona el monte y menos el monte español, ¿no? Decir solamente por algún comentario
de Jesús que precisamente SURE sí que tiene el know-how de la biomasa agrícola, porque viene en sus orígenes de la certificación de biocarburantes, que el 100% es agrícola, ¿no? Y en principio sí que todos los biocombustibles que se usan en España, incluidos orujillo o cosas que estrictamente españolas, pues se están certificando sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero ya os digo que en el 90% de lo que se ha dicho estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El mensaje principal tiene que ser, oye, no pongáis trabas porque esto es beneficioso, no sabéis cómo son los incendios aquí y tenemos que limpiar el monte, ¿no? Y nada, te devuelvo la palabra, Álvaro. Gracias, Pablo. A continuación le daría la palabra a Luis Javier Sánchez. Sí, creo que me ha parecido una pregunta de Juan Prado sobre los turnos y demás. Mencionaba un documento, mencionaba que se comentaba si tendría que ver la sostenibilidad con los turnos. Yo desconozco ese documento y habría que verlo con el su letra pequeña sobre todo, ¿no? Hombre, la sostenibilidad no depende solo del turno. El turno es importante porque un turno más corto implica más maquinaria, más presión sobre el terreno, pero la sostenibilidad es también sobre todo gestión, ¿no? Con lo cual habría que verlo desde una perspectiva más amplia. Y sobre poner un turno u otro, bueno, en el ámbito forestal no estamos hablando de los turnos hipercortos de la agricultura, obviamente, depende de muchas cosas, depende de la especie, depende del lugar. Álvaro ha hablado de la gran variedad de ecosistemas y de gestión que hay en España y efectivamente eso habría que verlo, pero sobre todo también va a depender de cuál es el destino de esa masa. O dicho de otra forma, si la biomasa que se produzca es el objetivo final o el complementario. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque antes hablé de residuos y creo que eso comentaba, ha habido cierto desacuerdo en los términos. He utilizado la palabra residuos plenamente, con pleno conocimiento de causa en los términos de la Directiva de Renovables. Para la Directiva de Renovables, residuo y producción principal o subproductos son cosas completamente distintas. Y a la hora de determinar las emisiones que se producen en el ámbito de la sostenibilidad de la biomasa, es un camino completamente diferente. Todo aquello que no sea residuo tiene que tener, en el caso de querer calcular las emisiones, y cuando la directiva renovable se va a tener que calcular en las plantas, hay que hacer un conteo de las emisiones desde el origen. Y en el ámbito forestal, pues el origen es el origen de la plantación o de la masa. Por tanto, todo aquello que es residuo solo se contabiliza desde el momento en que se produce, la corta o el aprovechamiento. Por tanto, creo que es un término que es importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Todos los residuos, tanto los industriales como los primarios en campo, difieren mucho la situación en un caso u otro. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier. Y a continuación también había alguna reflexión o pregunta para Jesús Alcanda. Jesús, ¿quieres intervenir o no? Juan Domingo me ha hecho una pregunta sobre si los PORF, los proyectos de ordenación comarcal de los recursos forestales, podrían ayudar a la certificación. Sí podrían ayudar porque todo elemento de planificación aporta datos de sostenibilidad y de obligado cumplimiento, con lo cual está en el entorno ese que decía yo, que está muy por encima las exigencias de la legislación española en materia de sostenibilidad que la propia Red 2 y la Red 3. Es decir, que viene a no informarnos de nada, la Red 2 y la Red 3. Y luego me preguntan qué previsión tiene SACIR para enfrentarse a grandes recolectores. Bueno, yo le corregiría a Ignacio García Luque que no son recolectores, son suministradores. Los grandes no suelen, casi no tienen el origen en el campo o en el monte, pero bueno. ¿Qué hacemos con los grandes recolectores cuando perdamos los pequeños recolectores? Mi pesimismo viene porque yo soy el que al teléfono va a decir al propietario, al agricultor o al silvicultor que no me puede suministrar. Entonces sé que su renta es crucial en esos medios tan pobres que hay, de la media y alta montaña. Y soy yo, porque nuestros jefes de planta para suministro de biomasa no están para eso. Soy yo el que doy la cara y soy yo el que a diario se me caen los suministradores hasta el 1 de enero de 2023, de ahí mi indignación con el método SURE de certificación. Se van a caer y se van a caer, soy yo el testigo. Y este dato del 55% es la media de la APA Biomasa, que son la Asociación de Productores de Energía Eléctrica a partir de biomasa. Pues, ¿qué íbamos a hacer?
Pues evidentemente la planificación no se la voy a contar con detalle porque está aquí mi amigo Luis Javier Sánchez, que es competidor mío. Pero él sabe que estos van a tardar todos por desaparecer, es decir, y las empresas reconvertirán fundamentalmente la generación con biomasa. Pues nosotros, que también somos productores de orujillo, pues nosotros vamos a hacer un giro de 180 grados hacia el orujillo, en perjuicio de la biomasa agrícola y en perjuicio de la biomasa forestal. Es decir, nuestro giro probablemente será, porque somos productores y tenemos la posibilidad de aprovechar nuestro propio orujillo, que en la certificación nacional que haya o en la de SURE es muy fácil certificarla porque es un residuo de la agroalimentaria y por tanto no necesita de grandes estrategias y complicaciones. Y creo que ya no me habían preguntado nada más. De acuerdo. Muchas gracias, Jesús. Y a continuación también había alguna pregunta concreta para María Torres Quevedo del Ministerio. Sí, yo he identificado dos. Una pregunta de Juan Domingo que dice: ¿habéis estandarizado un método para la estimación de costes de extracción de la biomasa? ¿Se puede tener información al respecto? Pues todavía no, Juan. Estamos en esa fase todavía del estudio y todavía no hay, digamos, un método que podamos compartir. Pero bueno, cuando a lo que lleguemos será público, obviamente, cuando terminemos. Y la otra pregunta era de Marta Salvador, que ahora no la encuentro. Sí, pregunta si a través del artículo 5 del Real Decreto 376 se podría considerar que toda la superficie forestal en España cumple con el requisito del RED 2 y evita así que todos los propietarios se tengan que certificar independientemente de la comunidad autónoma. Pues a eso tampoco puedo contestar porque nosotros no somos la unidad competente en hacer el seguimiento de esas certificaciones o de esas comprobaciones de requisitos. Entonces, sí estaba en nuestro ánimo cuando hemos contribuido internamente a este Real Decreto a dar ese mensaje de que, en línea con lo que comentaba Jesús anteriormente, que estos requisitos de sostenibilidad que parece que no que se han inventado, pero bueno, que nos traen ahora, pues que ya los teníamos, que ya se estaban cumpliendo con unas exigencias pues incluso más amplias de lo que viene en las normas europeas. Ahora, ¿cómo se implemente esto efectivamente y en qué medida esto convalida, entre comillas? Pues es que no nos corresponde a nuestra subdirección. Lo siento. Gracias, María. Y también había a continuación unas reflexiones o preguntas específicas para Miguel Ángel Soto. Sí, leo a Victoria Frenzel, que está preocupada con el posible impacto de la presión de biomasa. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, Victoria, no hay motivos. Yo creo que algunos de los ponentes han expuesto cómo la superficie forestal en España aumenta, bueno, en toda Europa, pero también en España, que estamos aprovechando solo una parte de la madera o los productos forestales que genera el monte y no hay riesgos de daño, al menos desde el enfoque que nosotros estamos dando a la biomasa. Y yo creo que estamos hablando de gestión adaptativa al cambio climático, que es abordar los retos de los escenarios de cambio climático. Hablamos de veranos más largos, de horas de calor más prematuras, más largas, más extensas. Además hablamos a las puertas o ya en mitad de una ola de calor, que no es producto del cambio climático, pero seguramente la frecuencia, la intensidad y la virulencia de estas olas de calor es producto del calentamiento del planeta, ¿no? Hablamos además en un momento en el que están ardiendo al sur de Salamanca y el norte de Cáceres varios incendios que hacía un rato estaban fuera de control. Se trata de gestionar el paisaje, Victoria, para que no lo hagan los grandes incendios. Esto es una frase que yo copio de otros que se enfrentan al fuego todos los días, ¿no?
no es mía. Por lo tanto, no hay problema. Igual Francisco Cortés, no tenemos ningún problema en la gestión local. Yo creo que hay que tener mirada sobre el paisaje y si en algún momento se reduce la cantidad de biomasa en una zona porque se hace un uso más intensivo, hay que mirar qué zonas más naturales, más asilvestradas puede haber en el entorno para que no tengamos la percepción de que una actuación concreta esté cambiando nuestro entorno, ¿no? Creo que Marta Salvador me pregunta sobre la excepcionalidad, el concepto. Bueno, yo creo que el concepto de excepcionalidad ya lo ha patentado el actual gobierno con el tema del gas y escoger ese hilo, ¿no? Yo creo que tampoco creo que sea nuevo que hayamos defendido que la mediterraneidad de los bosques ibéricos requiere un tratamiento diferente en Europa. Yo creo que se ha expuesto a lo largo de las últimas décadas, pero quizás el caso del gas nos abra la puerta a decir, bueno, o a intentar hacer valer en Europa que esto tiene que ser así. Si Greenpeace lo apoya junto con todo el sector, bueno, si lo hemos dicho aquí, esto va a ser grabado, aquí está, es decir, no sé qué más podemos hacer, podemos acompañar a una reunión del foro de Juntos por los Bosques, pero se trata también de poner a los eurodiputados, como ya se ha señalado, a conocer el territorio y decir, oye, esto no es Austria, no es Polonia, no es Alemania, tenemos que tener una mirada específicamente nuestra para que cuando se decida entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que ya he contestado, no tengo nada por aquí, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que efectivamente se ha contestado. Ha habido dos reflexiones en general para los panelistas sobre nuevas tecnologías y sobre la visión de la torrefacción y otras acciones, tecnologías similares. ¿Alguien querría aportar algo? No sé si quizá desde Aberión o desde las empresas que estáis especializadas en la producción de energía. ¿Cómo se contemplan estas tecnologías? Si quieres te digo mi punto de vista o el punto de vista empresarial sobre las nuevas tecnologías. Vamos a ver, en las nuevas tecnologías, la propia biomasa desde el 2004 hasta hoy ha pasado como una nueva tecnología, aunque ya empieza a dominarse. Las grandes y medianas grandes empresas son las que invierten más en nuevas tecnologías en este campo. Yo te aseguro que el giro que ha tomado tanto la Red 2 como la Red 3 y políticas ministeriales sobre la biomasa, yo creo que lo que va a haber es una clara no inversión, no solo en nuevas tecnologías, sino en la propia. Vamos a ver la subasta de septiembre, cómo queda, la subasta de biomasa, me refiero a generación, a ver cómo queda. Hace mucho daño los cambios actuales del ordenamiento jurídico, muchísimo daño. Yo a un CEO no le puedo hablar hoy ni siquiera de innovación en mi propia planta y menos sobre torrefacción o gasificación. Y la gasificación está claro que es una línea, pero hoy y la queríamos implantar para 2024, no la han denegado ya no la han denegado. Eso es un dato de interés de escala 1. Gracias, Jesús. Estamos ya fuera del tiempo previsto, pero mantenemos todavía 220 personas conectadas y yo creo que había interés. He visto que había varias reflexiones por parte de Javier Díaz de Aberión y no sé si querría comentarlo, tomar la palabra y comentarlo en el general. Álvaro, las he compartido, porque he visto que se había mandado solo a los panelistas y las acabo de poner en el chat para general, ¿no? Pues gracias, Pablo, pero no sé si Aberión como organizador, Javier, querría hacer alguna última reflexión o tú mismo, y si no, pues le daríamos la palabra a Germán Glaría para cerrar el acto. Pues si Javier quiere hablar, no sé si que... Bueno, pues
como no le vemos directamente, doy la palabra. Germán, si quisieras clausurar. Bueno, lo hago yo en nombre del Foro de Bosques. Sí, perdona, Álvaro, ya me han dado, es que estaba silenciado, no era que no quisiera hablar. Bueno, simplemente pues daros las gracias a todos, dar las gracias a todos los que habéis intervenido. Yo creo que ha sido, vamos, evidentemente de interés, como estamos como diciendo, ahora hay 220 personas. Yo creo que es muy reconfortante para el foro y para todos nosotros el que haya habido, que, en fin, habéis dicho muchos de vosotros, yo creo un acuerdo entre todos los presentes de, bueno, el 80 al 90% de los temas, ¿no? Bueno, ahora ojalá que esto se redunde en algo positivo, ¿no? Es decir, que efectivamente nosotros los que estamos aquí estamos ya convencidos, creo todos, casi antes de empezar, y bueno, a ver si efectivamente quien tiene que tomar decisiones pues las adopte sensatamente, porque efectivamente, como bien decía Miguel Ángel, la excepcionalidad ibérica también en los bosques es manifiestamente obvia,